Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Avispero, a este programa donde venimos saludando y recordando los momentos vividos por los diferentes presidentes que ha tenido Cantabria. Afortunadamente todos ellos están en vida y es una satisfacción que a través de su documento sonoro y del paso por nuestros estudios, pues hombre, podamos disfrutar pues, de aquellas cosas, aquellas peripecias que en algunos años, lógicamente, va pasando el tiempo y tienen ese sabor especial. Hay cosucas que se pueden ir contando, otras no, que siguen siendo secreto de Estado, pero siempre es interesante poder charlar con nuestros presidentes. Hoy tenemos a don José Joaquín Martínez Sieso. Muy buenas, presidente. Muy buenas tardes. Presidente además en 2 legislaturas, desde mayo del 95, fíjense ustedes, hasta el año 2003, presidente. Así es, 8 años. Y 8 años de presidente. Y estuvo en unos comienzos realmente difíciles. El comienzo del gobierno de coalición con el Partido Regionalista de Cantabria en 1995 fue francamente difícil. Hay que pensar que no teníamos mayoría absoluta. Entre ambos partidos sumamos el Parlamento de Cantabria, en aquel momento se llamaba Asamblea Regional, sumábamos 19 diputados, ¿no? Por lo tanto no teníamos mayoría absoluta. Pero nosotros preferimos cumplir lo que habíamos prometido en la campaña electoral, no pactar con la fuerza del que fue expresidente a partir de aquel momento, la Unión para el Progreso de Cantabria. Con ellos sí hubiésemos conseguido la mayoría absoluta, pero no hubiésemos respetado nuestras promesas a los electores y preferimos escoger cumplir nuestras promesas, elegir el camino difícil y, por cierto, dio un buen resultado. Bueno, luego tenemos que hablar un par de juegos malabares ahí que hubo en cuanto a las votaciones, porque lo que sí que es cierto, que en su segunda legislatura estuvieron ahí en el listón con uno. Estuvieron al borde con 19 escaños, al borde de la mayoría absoluta. Pues efectivamente, estuvimos a punto de sacar mayoría absoluta. La verdad es que faltó solamente uno. Yo creo que eso fue como consecuencia de la percepción de los cántabros de la buena gestión que se hizo desde el gobierno, ¿no? Se incrementó la confianza en el Partido Popular y el resultado electoral en 1999 fue francamente bueno. Bueno, pero vamos a empezar hablando de situaciones particulares. Yo le estoy viendo hoy a usted y le veo un hombre cercano. Y la fama que usted ha tenido cuando era presidente era todo lo contrario, porque a usted siempre le han calificado de estirado. Joder, es que va destirado, es que le cuesta girar el cuello, es que es un hombre... Y ahora, yo no sé si es el paso del tiempo, donde las personas, bueno, vamos cumpliendo años y a lo mejor nos cambia el carácter. Pero es verdad, y usted lo sabe, presidente. Yo pienso que nunca, que no he cambiado, gran cosa, ¿no? Y que procuro ser... igual siempre y con todas las personas y efectivamente durante muchos momentos sí he tenido fama de estirado, lo cual palabra que no le gusta nada. Bueno, ni me gusta ni me disgusta. Sí. Yo creo que no refleja la realidad, ¿no? Efectivamente muchas personas como usted pues han comprobado que cuando se han dirigido a mí pero si no es para nada estirado, ¿no? Yo creo que mi relación con el resto de la gente, con los ciudadanos, siempre ha sido directa. Jamás he cerrado la puerta de mi despacho a ningún ciudadano de Cantabria y siempre me he tratado de poner en el lugar del otro. Creo que es lo importante. Cuando se me planteaba un problema o se me planteaba un proyecto, siempre intentar ponerme en el lugar del otro. Esto yo creo que me ha dado buenos resultados, ¿no? Y bueno, pues la etiqueta pues ahí está. Yo los que me conocen saben que no soy así en absoluto, ¿no? Y no es que por el paso de los años haya cambiado de forma de ser, sino que no he sido nunca así y espero, bueno, a partir de ya difícilmente lo seré, porque no hay ninguna razón para que sea estirado o me crea lejano a la gente. La gente me gusta el contacto con la gente. Quizá las mejores experiencias de gobierno o las satisfacciones más grandes que me he llevado como presidente de gobierno o en la vida política en general ha sido aquellas en las que más contacto directo haya tenido con las personas, con la gente, Lo que pasa, presidente... lo que pasa que una cosa es eso y otra cosa es la responsabilidad. Ya. Y dentro, cuando era usted presidente, usted también ponía barreras, porque, por ejemplo, que recibiera usted a directores generales
no sé si era problema de que le hiciera gracia, pero no tenía una cierta afinidad a recibir a directores generales. No, bueno, vamos a ver. Por partes. Yo creo que veníamos de la situación en la que veníamos, y yo creo que es importantísimo recuperar algo que es clave para todo gobierno: dar importancia al Consejo de Gobierno, y que dentro del Consejo de Gobierno se respetase absolutamente todas las personas que formaban parte de él, ¿no? Entonces, pues dentro de un gobierno hay una jerarquía, como en cualquier empresa o como en cualquier organización, ¿no? Entonces, no es que no recibiese a los directores generales, que recibía a muchos cuando era necesario recibirlos en compañía de sus respectivos consejeros, pero sí prefería que se transmitiesen las cuestiones a través de los consejeros, que eran quien de alguna forma tenían la responsabilidad sobre esos directores. Para darle la importancia que exactamente. Correcto. Bueno, me va a permitir que cuente algún secretillo. Pues sí, naturalmente. Y usted entonces pues me dice si es así o no es así, lo que yo me he podido enterar. Lo que sí me he podido enterar que cuando usted le designaron para presidente, no le hizo mala gracia. Ninguna gracia le hizo. Y que fue su esposa la que le convenció. Eso que no. Un momento dijeron, José, no, tienes que ser presidente. No es exactamente a ver, así. Bueno, a mí me han dicho que fue su esposa, la valedora, la que le dijo, venga, adelante y tal. No es exactamente así. Yo, afortunadamente, tengo una compañía estupenda que siempre ha respaldado las decisiones que he tomado. No he tenido nunca dificultad, y ha sido rápida en ese sentido. Es decir, decides hacer esto, pues yo te acompaño. Entonces, vamos a ver, tampoco te dicen, vas a ser presidente. A mí lo que me dijeron, vas a encabezar la lista, claro. Vas a tener la responsabilidad de encabezar la lista del Partido Popular en Cantabria. Y en aquel momento, pues la verdad es que pedí tiempo y ni siquiera lo hablé con mi mujer, ¿no? Con Kat. ¿Qué ocurrió? Bueno, yo reflexioné sobre el asunto y dije, estoy en la obligación, después de mi trayectoria política, después de mi paso por el gobierno regional en puestos de una cierta responsabilidad política, después de mi paso por el Congreso de los Diputados, después de formar parte de un proyecto tan ilusionante como era aquel del Partido Popular encabezado por José María Aznar, precisamente en el año 1995. Hay que tener en cuenta que en el año 1996 se ganaron las generales. Estás en la obligación de decir que sí, no puedes decir que no. Entonces, la primera decisión la tomé yo, y luego tuve todo el apoyo, como siempre he tenido, de mi mujer. Bueno, pues a mí me lo habían contado al revés, que usted al principio fue un poco reacio y que fue su esposa, su compañera, como dice usted, Katia, la que le dijo, venga, José, tira para adelante porque esto es así, tiene que ser así. Y entonces, bueno, pero a ver si también me va a negar que usted los primeros mítines lo pasaba horrorosamente mal. Eso es cierto. Era nerviosísimo. Eso es y cierto. Que gracias a su esposa ese trago de los primeros mítines lo sacó adelante. Eso es cierto. Eso es verdad. Bueno, hay muchas personas que le encanta toda la parafernalia de los mítines y demás. Cuando no estás acostumbrado, pues cuesta, ¿no? Es como todo. Normal. Es como todo. Yo reconozco que no soy un gran orador y que me gusta hacer las cosas bien. Entonces era consciente de que no era un gran mitinero y por lo tanto me costaba más. Hice grandes esfuerzos y al final le tengo que confesar una cosa: he acabado disfrutando de los mítines. Bueno. Y no podré olvidar nunca la experiencia del último gran mitin que se hizo en Santander, en la campaña de las generales, donde se llenó por primera vez el Palacio de los Deportes, con la visita de Mariano Rajoy, en que, bueno, un palacio de deportes absolutamente desbordado, rodeado de gente con un entusiasmo fantástico por parte de los seguidores del Partido Popular, pues fue una experiencia inolvidable. Y la verdad es que eso hay que reconocer que carga pilas. En una campaña electoral necesitas tener las pilas bien cargadas. Bueno, vamos a acercarnos un poquito al túnel del tiempo. El otro día el pasado martes estuvo don Jaime Blanco, y Jaime Blanco tiene una especie de cruz clavada. Dice, vamos a ver, yo no entiendo muy bien cómo es posible que cuando se formó el gobierno de coalición nos llamaron todos a Madrid, estuvimos hablando, hicimos ese frente común, sacamos adelante ese gobierno de coalición, y en las siguientes elecciones, pues va al PP y se pone a pactar con la UPK. Dice, jamás lo entendí. No le afecta a usted, era anteriormente. Sí. Dice, jamás lo entendí. Una cosa que
que no entendió nunca Jaime Blanco y que todavía se pregunta el por qué. O sea, en 6 meses se cambió de actitud de una manera o de otra. Sí, se cambia en política, es cierto. Quizá porque la decisión inicial se tomó demasiado en caliente. Y ustedes tampoco son ajenos, porque en su legislatura, perdone, presidente, en su legislatura, pues hombre, ve los resultados en las elecciones de mayo del 95, y anoten mentalmente nuestros oyentes: Partido Popular 13 escaños, Partido Socialista 10, UPK 7, PRC 6 e Izquierda Unida 3. Sí. Si suman ustedes, el Partido Popular hizo gobierno de coalición con el Partido Regionalista. 13 y 6, 19, que son... Lo que le contaba antes, que no llevamos a la mayoría absoluta. Y alguien dice, ¿y por qué no pactaron con UPK y eran mayoría absoluta? Precisamente porque le dijimos... Y a mí me gustaría que usted... Por lo que le decía con anterioridad, ¿no? Realmente nosotros en la campaña electoral y en base... En primer lugar, hay que tener en cuenta que los ciudadanos hay que tenerles mucho respeto. No hay que engañarles, ¿no? Y yo creo que cometimos un error en su momento con aquellas peripecias en relación con el partido y con la persona de quien fue presidente, Juan Ormaechea, y nosotros electoralmente lo pagamos. Llegamos a tener 6 diputados en la Asamblea de Cantabria, ¿no? Entonces éramos muy conscientes de eso. Por lo tanto, en la campaña de 1995 dijimos muy claramente que no íbamos a pactar con la UPK, que nosotros aspirábamos a tener el mejor resultado posible, aspirábamos a gobernar, pero sin el concurso de la Unión para el Progreso de Cantabria. Y así lo hicimos. Y créame que fue francamente difícil, porque la aprobación de los presupuestos, primero por la situación en la que se encontraba la región, ¿no? Una situación francamente difícil. Y segundo, porque cualquier proyecto de ley, los proyectos de presupuestos, etcétera, cualquier cuestión importante que se tenía que sustanciar en la Asamblea de Cantabria en aquel momento, en el Parlamento de Cantabria hoy, pues había que ir buscando apoyos, bien en Izquierda Unida, bien en la Unión para el Progreso para Cantabria. Pero yo lo tenía claro y el partido lo tenía muy claro. Habíamos planteado una cuestión en la campaña electoral y por coherencia y por respeto a los ciudadanos debíamos de cumplir esa promesa. No así como ha ocurrido con posterioridad, cuando en la campaña electoral del 2003 la actual vicepresidenta pues dijo, con mis votos el señor Villano no será presidente, o la presidencia no es negociable, creo que dijo textualmente, y en cuanto se cerraron las urnas, pues sí que, bueno, estaba negociada ya, porque le hicieron presidente. Quiero decir con esto que las incoherencias, la falta de respeto a los ciudadanos, el hecho de que no cumplas esas promesas que son básicas, esenciales, tienen un coste político. Y me parece muy bien que lo tengan. Nosotros lo tuvimos en su momento y el Partido Socialista lo ha tenido a posterioridad, cuando ha incumplido también sus manifestaciones abiertas, contundentes ante los ciudadanos. Presidente, ¿era usted tan expectante en acaparar tantísimos escaños, teniendo en cuenta que la víspera de las elecciones fue cuando dijeron que no se podía presentar el señor Ormaechea, y con ello parece de perogrullo, se arrastró una cantidad de votos hacia su partido? Es una cuestión que vemos desde fuera. Usted, como presidente, pues bueno, ¿cómo lo valora usted? Se hicieron varios estudios sobre la cuestión, ¿no? Y realmente no se arrastró gran voto. Incluso puede que, como consecuencia de las intervenciones que se produjeron durante la campaña electoral, incluso nos restase un poco de voto, porque las previsiones las encuestas son encuestas, nunca, al final hay que contrastarlas con la realidad y contar los votos que están en las urnas, pero realmente las previsiones y las encuestas que teníamos a nivel interno nos daban en torno a los 14 diputados. O sea, que ya de aquellas ustedes barajaban esas... Sí, ese resultado. Sí. Bueno, o sea que casi se ajustó, ¿no? Exactamente. Porque sacaron 13 ustedes. Sí. Bueno, hablamos del primer gobierno, Miguel Ángel Revilla de vicepresidente,
el señor Álvarez Garcedo de Ganadería, de Medio Ambiente estaba José Luis Gil, de Comunicación José Ramón Álvarez, de Cultura y Deporte Francisco Javier López Marcano, de Presidencia Emilio del Valle, Jaime del Barrio de Sanidad y Sofía Juaristi, espero que no se me olvide nadie, de Educación. ¿Cómo fueron esos primeros contactos? ¿El acuerdo con el Partido Regionalista fue sencillo a la hora de decir estas cátedras son para ustedes? ¿Hubo alguna exigencia? ¿Cómo pasaría después, como usted nos ha anticipado? ¿Cómo fueron ese primer gobierno? ¿Cómo fueron aquellos contactos? Yo creo que la primera legislatura, en primer lugar, fue la legislatura de la normalidad. Es decir, Cantabria no había tenido un presupuesto a tiempo, jamás el 1 de enero había entrado un presupuesto en vigor, había circunstancias realmente difíciles. El punto de partida, no le niego que era horroroso, porque se habían roto cualquier tipo de relación con el gobierno central, con los ayuntamientos de Cantabria. Había unos enfrentamientos con la mayoría de ellos muy importantes, con instituciones de Cantabria, las cámaras de comercio, la universidad, etcétera, etcétera, con la Unión Europea. La Comunidad Económica Europea pues tampoco había una relación fluida, sino todo lo contrario, porque se habían incumplido programas, etcétera, etcétera. El punto de partida, por lo tanto, era muy difícil, muy exigente. Yo el primer gobierno lo recuerdo con un afán de dar normalidad a la situación política de Cantabria. Y a fe que lo conseguimos. Y yo tengo que estar agradecido a todas las personas que usted ha nombrado, más muchas más. Muchos directores generales, la inmensa mayoría, muchos funcionarios que se comprometieron con el proyecto y dijeron, ahora es la oportunidad de Cantabria. Hay que recuperar el tiempo perdido. Y realmente arrimaron el hombro, se trabajó muchísimo y se tuvieron muy buenos resultados. Y los ciudadanos de Cantabria realmente reaccionaron muy bien. Fue una legislatura tranquila. Bueno, tranquila una vez que había pasado, quiero decir. A todo pasado, pues se ven las cosas de otra forma. Pero hay que tener en cuenta que durante el tiempo que nos tocó gobernar, pues hubo un poco de todo y hubo sobresaltos importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, a la hora de presentar un proyecto de ley de presupuestos, que es vital para el funcionamiento de un gobierno, no estar muy seguro de si se va a aprobar o no se va a aprobar. Y con esa obsesión, con ese principio que inspiraba toda la acción del gobierno de dar normalidad a la comunidad autónoma, pues el hecho de no tener presupuestos era una situación en la que no queríamos caer. Es verdad que las circunstancias hicieron no solo a los partidos que sustentaban al gobierno, sino a todos los partidos, yo creo que les hicieron comportarse con un plus de responsabilidad hacia los ciudadanos, y por eso dio buen resultado. Bueno, en esta primera legislatura tengo que contar una anécdota, porque el otro día estuve viendo las cuevas del Soplao, que no las conocía, que es cierto, es una maravilla, es una preciosidad, y ahí me enteré de una anécdota que no sabía. Digo, pues mira qué bien me viene a colación, porque va a venir el presidente, señor Siso, y yo la voy a contar. Me contaba lo siguiente: usted me corrige, como es habitual los presidentes, aquellas cosas que no se ajustan. No. Que no se ajustan. Yo sí, verdad. El alcalde de Valdáliga, Calisto, se dijo, oye, venid por aquí, que aquí hay una maravilla, para arriba, para abajo, etcétera, etcétera, venga a echarle un vistazo, que esto va a ser un pelotazo, no sé qué. Y entonces usted es receptivo, y dice, pues venga, vamos a verlo. Y entonces lo transmite al señor Marcano, y el señor Marcano lo ve, y dice, coño, qué bien está, pues venga, vamos a empezar a elaborar el proyecto, para sacarlo adelante. Y en el siguiente gobierno, en su remodelación, cuando usted cambió de consejero, se dio carpetazo al asunto, no se trabajó en las cuevas del Soplao, no sé por qué, y luego ahora, cuando ha vuelto el señor Marcano, que se acordaba de lo que había allí, dijo, coño, esto es una mina, hay que nunca dejar mucho, hay que sacarlo adelante. ¿Qué pasó? Que luego me han dicho que sigue enfadadísimo el que era alcalde de Valdáliga con aquella decisión de dar carpetazo a las cuevas del Soplao. No, vamos a ver, yo influyo en varias circunstancias. Efectivamente, Calisto, que era en aquel momento alcalde de Valdáliga, en un momento determinado me llama y dice, aquí tenemos un tesoro, tienes que venir a conocerlo. Él sabía, y además había aparecido publicado en varios medios de comunicación, mi visita a otras cuevas de Cantabria, porque a mí me gusta
me gusta mucho, ¿no? Entonces lo que sí es cierto es que me recorrí gran parte de la cueva porque es inmensa, pero no entró. Y efectivamente comprobé que era una maravilla y que ahí se podían hacer grandes cosas. Eso, si mal no recuerdo, no fue en la época en la que el señor Marcano era consejero de turismo, fue en la época en que el señor Cajigas tenía la responsabilidad de turismo. Entonces, bueno, me pareció que tenía un potencial grande y le dije que se estudiase el asunto. Inmediatamente, bueno, nos encontramos con dos circunstancias, con dos problemas entre comillas. Es decir, primero, en las indagaciones que hicimos había una serie de pronunciamientos, digamos, porque no llegaron a ser informes oficiales por parte de organizaciones ecologistas y de geólogos diciendo que difícilmente esas cuevas se podrían abrir masivamente al público porque podían ser muy sensibles a las visitas masivas. Y segundo, que teníamos un orden de prioridades. Es decir, el gobierno como tal se había fijado unas prioridades y consideramos que era más importante hacer otras cosas que una gran inversión para abrir al público esas cosas. Entonces, es un proyecto que éramos conscientes de él, que le teníamos en el horizonte, que habría que resolver algunos problemas para acometerlo, pero que no lo teníamos olvidado en absoluta. Lo que pasa que no nos dio tiempo a desarrollarlo. En cualquier caso, una oportunidad, una gran oportunidad perdida, independientemente de los matices. Sí, bueno, exactamente. Bueno, ahí están. Así es. Ahí están. Bueno, presidente, llegan las elecciones del 13 de junio del 99, y ahí llega la gran eclosión del Partido Popular bajo su mandato. A punto están de conseguir la mayoría absoluta. Lo que en la anterior legislatura eran 13 escaños, ahora se convierten en 19, ojo, de 13 a 19, 6 más. El Partido Socialista gana también 4 escaños, de 10 pasa a 14. El Partido Regionalista igual, 6 escaños. 6 escaños en la anterior legislatura, 6 en la última. Desaparece la Unión para el Progreso de Cantabria, que tuvo 7, y desaparece Izquierda Unida del espectro político, que tuvieron 3. Pero es que en esta legislatura, yo no sé, como parece que somos una comunidad donde es complicado mantener una legislatura blanca, ¿no? Porque ahí hubo una serie de divisiones. Hay cosas que a mí me gustaría que usted, en la medida posible, nos comentase por qué fueron algunas dimisiones. Yo sé algunas cosas, pero usted como presidente, lógicamente puede contrastar por qué fueron ese tipo de dimisiones. Y a la hora de renovar cargos, no se renovó al consejero de Economía y Hacienda, Rafael Gutiérrez. ¿Por qué no le renovó? A algunos sí le renovó, ahora comentaremos cuáles son los cargos renovados, y otros cambiaron. ¿Por qué no? ¿Por qué cambió a Rafael Gutiérrez, consejero de Economía y Hacienda? Bueno, Rafael Gutiérrez cumplió una misión importantísima en el primer gobierno. Era un hombre de dentro de la administración, conocía perfectamente la administración. Yo, desde antes de la campaña electoral del año 1995 estaba en relación con él y con otro de los consejeros a los que no se le renovó, como fue Emilio del Valle, y realmente su ayuda fue muy grande, 6 meses. Yo siempre le estaré agradecido por su aportación al primer gobierno y al dar ese carácter de estabilidad a ese primer gobierno y de normalidad al gobierno de Cantabria. Y eso, tanto él como Emilio del Valle lo consiguieron porque tenían un conocimiento muy profundo, también Pepe Gancedo, tenían un conocimiento muy profundo de la situación interior de la propia administración cántabra, de cómo estaban las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tanto en este caso como en el caso de Emilio del Valle, al que siempre, reitero, les estaré agradecidos, y a todas las personas que han colaborado conmigo, cumplieron una función. Ya digo que esa primera legislatura, el objetivo fundamental era buscar la normalidad de Cantabria, y una segunda legislatura, después de ese resultado electoral, nosotros lo que buscamos era la potenciación, el lanzamiento de Cantabria, una vez que se habían asentado unas bases sólidas de gobierno, ¿no? Y esa es la única y exclusiva razón, es decir, las personas cumplimos
pues bueno, a mí me toca, presidente, sí. Tiene que tener, a mí me toca un poco de abogado del diablo, lógicamente, usted es el presidente y ahí están sus palabras y son soberanas, ¿no? Pero a mí, como entrevistador, me toca hacer un poquito de abogado del diablo. A mí me ha contado que en la legislatura, con don Rafael Gutiérrez, había una corriente por ahí que no les hacía mucha gracia algunas de las amistades en otros partidos que pudiera tener Rafael Gutiérrez. No, vamos a ver. Quien pone y quita a los consejeros es el presidente. Correcto. Y el presidente ese criterio jamás lo tuvo. O sea, el hecho de que tuviese relaciones con personas de uno u otro partido, yo jamás lo he tenido. Al contrario, en un momento determinado puede ser hasta favorable y útil para conseguir algunas cosas, o transmitir, o recibir información, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero decir que prescindiendo de lo que opinen los demás, no fue ese el motivo, ni mucho menos. El motivo es sencillamente el que cubrió un espacio y que hubo que dar paso a Federico Santamaría, que por cierto, también me he enterado que Federico Santamaría casi le meten con calzador, que él no le hacía gracia. Bueno, costó mucho. Yo a Federico Santamaría le conocía desde hacía mucho tiempo. Pensaba que era una persona perfectamente capaz para ser, y lo hizo con una gran brillantez. También Rafael Gutiérrez, la tarea que le correspondía. Hay que tener en cuenta que en el año 1995 se hicieron la liquidación de un presupuesto y dos presupuestos, por lo tanto el trabajo fue inmenso, ¿no? Pero Federico Santamaría era un hombre, yo creo que más propicio para esa segunda etapa, desde mi punto de vista. Siempre es una cuestión personal y puedo estar equivocado. Federico Santamaría había tenido una experiencia política en Cantabria y no había salido pues demasiado satisfecho de esa experiencia. Yo pues personalmente le conocía, le consideraba como amigo, y la verdad es que me costó muchísimo convencerle para que aceptase. Afortunadamente aceptó y realmente no cumplió toda la legislatura, pero desarrolló una labor magnífica en torno a dos cuestiones fundamentales para la comunidad. Uno, el sistema de financiación, el nuevo sistema de financiación. Hay que tener en cuenta que todavía sigue en vigor, se está debatiendo mucho sobre su cambio y demás, pero no acaba de cambiarse. Pero hay que tener en cuenta que conforme a ese sistema de financiación éramos la comunidad autónoma con mejor financiación per cápita. Esa era una de las cuestiones importantes que él, con la ayuda de su gente, con la ayuda de otras consejerías, pues sacó adelante, ¿no? Y otra cuestión también realmente clave fue el hecho de la transferencia de fondos de la Unión Europea a Cantabria. Hay que tener en cuenta como consecuencia del crecimiento que tiene Cantabria en un momento determinado, de ser región asistida, somos una región phasing out que se llama, y nos criticaba muchísimo porque íbamos a dejar de percibir fondos. Pues bien, en el periodo anterior, cuando fuimos región asistida, recibimos, creo recordar que fue del entorno de 900 millones de euros. Pues bien, en el periodo 2000-2007 conseguimos, a base de negociaciones arduas, tanto a nivel del gobierno central como en la Unión Europea, pues que llegasen a Cantabria prácticamente en la misma cantidad, una cantidad que contrasta con la que se ha conseguido precisamente ahora, de 900 millones de euros para el periodo que está actualmente en vigor de 7 años, son 137 millones de euros. En esos dos temas cumplió magníficamente bien Federico Santamaría como consejero de Hacienda. Bueno, hablamos un poquito de esa remodelación de agosto del 2001, ¿sí?, donde dimiten, o como quieran decirlo, el que era consejero de Industria y Turismo, José Ramón Álvarez Redondo, como estábamos comentando, el propio Federico Santamaría, y luego Juan José Fernández, ¿no? Que cambia de presidencia, cambia de presidencia y va a Economía y Hacienda. Lo de Álvarez Redondo, a mí le voy a contar una anécdota. Desde que llego al avispero, vienen compañeros suyos del Partido Popular, ya no lo dicen, antes venían mucho por aquí, no, tal, porque es que joder, el PSOE ha dado todos los medios de comunicación a sus emisoras, a sus amigos. Entonces yo no puedo, digo, por favor, delante de mí no digáis eso.
Digo, delante de mí, no digáis eso. En el gobierno de José Joaquín Martínez, si eso, se tuvo la oportunidad de dar licencias de emisoras, etcétera, etcétera. Digo, a mí eso no me digáis. Y yo sé por qué no se dieron. Yo le invito al presidente a que me diga por qué no se dieron, y de repente de lo que diga el presidente, yo digo lo que sé. Bueno, realmente en aquella época se hizo un concurso. Correcto. Yo creo que, vamos a ver, cuando estoy hablando de un periodo de 8 años. En un periodo de 8 años un gobierno pues tiene aciertos y tiene errores. Entonces, con el paso del tiempo, una vez que se habían presentado pues muchas empresas solicitando una licencia, etcétera, etcétera, para emitir, pues vimos que podía tener algún defecto, y si resolvíamos el recurso, si resolvíamos aquel concurso, lo que abríamos inmediatamente era un recurso. Y con José Ramón Álvarez Redondo, pues que yo lo comenté, porque hay que tener en cuenta que también era amigo personal, sigue siendo, el otro día me encontré con él en Madrid, sí, que era amigo personal mío. Nos dimos cuenta de esta circunstancia, ¿no? Y se estaba trabajando precisamente en este asunto, en dar una solución a lo que era resolver definitivamente el concurso de las emisoras en Cantabria. Pero él era un hombre que, bueno, pues que tenía su familia en Madrid, y en un momento determinado pues consideró que su etapa en Cantabria pues había concluido, y que prefería dejar sus responsabilidades como consejero. También le estoy muy agradecido a la labor que hizo, y hoy, estos días, me estaba acordando mucho de él en relación con un asunto, con el asunto Altadis, en el cual José Ramón Álvarez Redondo, como consejero de Industria, tuvo una intervención de primera clase y consiguió que se instalase aquí la gran fábrica de Altadis, en competencia con una en Asturias, que defendía nada más y nada menos que 2 vicepresidentes del gobierno de España. Bueno, pues para la importancia, lo uno por lo otro, lo que yo sé en cuanto a la concesión y no concesión, es que nuestro consejero de aquel entonces, el hombre, decía, joder, con unos vamos a quedar bien, con otros vamos a quedar mal. Así de simple. Pero eso ocurre, no solo en las emisoras, eso ocurre cuando... Así de simple, y por eso no. Bueno, época dorada, una época impresionante del Partido Popular, no solamente a nivel regional, a nivel local, sino también a nivel nacional. Todo era el Partido Popular. Ahí está esa inversión impresionante, esa gran obra, que imagino que usted se tiene que sentir feliz y encantado, como es el saneamiento de la bahía. Yo creo que fue la obra estrella. Fue la obra estrella, y fue una obra que se pudo hacer en aquel momento, y yo comento siempre que probablemente ahora no se podría hacer. ¿Y por qué? Porque se dio una perfecta coordinación en algo que es esencial en que se dé en Cantabria, dado la dimensión de la comunidad. La coordinación muy estrecha de todas las administraciones implicadas. El Ayuntamiento de Santander, el Gobierno regional, la Autoridad Portuaria, el Gobierno de la Nación, y el apoyo decidido ante ese proyecto de una gran magnitud, pero que iba a tener una repercusión inmensa para la ciudad de Santander y para todo el entorno de la bahía, de la Unión Europea. Presidente, muchos se preguntan, dicen, bueno, ¿y por qué aquellas no aprovecharon la oportunidad? El proyecto es complejo, ¿no? Y que los proyectos no se hacen de la noche a la mañana. Y algunos proyectos, ¿por qué no aprovecharon la oportunidad de aquellas, en todos los problemas que hay ahora con el puerto, las diferencias que hay locales con el puerto, etcétera, etcétera, de aquellas se podían haber resuelto, la unificación de estaciones, es decir, donde había terceros y donde se daba una circunstancia que de aquellas era favorable, para acometer obras de esa envergadura, y que hubiera sido más sencillo sacarlas adelante. Algunos, me imagino que a usted también se lo habrán dicho algunos. Sí, efectivamente, me lo han dicho algunos. Lo que pasa es que, como digo antes, si pretendes abarcarlo todo, es posible que no hagas nada. También es verdad. Si pretendes abarcarlo todo, es posible que no hagas nada. Y teníamos unas prioridades en proyectos de un gran calado que ahí están. Y el Gobierno de la Nación pues tenía unas prioridades que, por cierto, ahí están, y que luego con el paso del tiempo pues hemos visto que han pasado un montón de años, y que sigue prometiendo hoy por parte de los socialistas lo mismo que se prometió en 2004, con lo cual no han hecho nada. Es cierto
que se podía haber avanzado más en lo que era la cooperación con el puerto. He reconocido, y yo públicamente lo he dicho, e incluso en mítines lo he dicho, que gracias a don Fernando Pérez, en aquel momento presidente de la Autoridad Portuaria, se pudo hacer el saneamiento de la bahía de Santander, porque tuvo una actitud generosa, abierta, de leal colaboración con el gobierno de Cantabria, y por eso se pudo hacer el saneamiento de la bahía. ¿Se podía haber avanzado mucho más? Sí, pero se hizo lo que se pudo hacer. Yo me acuerdo un día cuando se tiraron los tingladillos de los pescadores, porque se comenzó a realizar actuaciones dentro del ámbito de la autoridad portuaria, ¿no? En la calle de Castilla la Ermida. El proyecto era derribar la lonja, trasladar la lonja a otro sitio, trasladar los tingladillos a otro sitio, y me llevé un gran disgusto cuando al día siguiente, o a los pocos días, veo que estaba ocupado por coches. Claro, inmediatamente, fui consciente de que era una zona donde no había plazas de aparcamiento. Y había que dar solución. Mi idea para aquella zona era otra. Pero la necesidad era plazas de aparcamiento. Porque se le echaban los ciudadanos encima. Bueno, y ahora vamos a finalizar con lo que queríamos enlazar. Acaban esas elecciones, amigo mío. Y viene la sorpresa. Cuando todo el mundo pensaba que en las siguientes elecciones podía haber un tercer y definitivo pacto, pues que no hay pacto. Y que Miguel Ángel Revilla, líder del Partido Regionalista, pues digamos que pacta, o en esta ocasión será Dolores Ortega, que de aquellas fue la segunda más votada, con Miguel Ángel Revilla. Vamos a ver, yo tengo dudas, y usted, como siempre, me dice si es así o no. Es cierto que Miguel Ángel Revilla juró por sus hijos una semana antes de las elecciones que iba a pactar nuevamente con el Partido Popular. Creo que fue en una comida, no me haga decirle dónde. No fue una semana antes, pero fue unos meses antes. Unos meses antes. Sí, eso es cierto. Miguel Ángel Revilla siempre a usted le ha dicho que ha sido un señor. Yo le tuve la oportunidad de entrevistarle no hace mucho. El próximo martes estará con nosotros y le recordaré el tema. Siempre me ha hablado usted maravillas de usted como persona, como político, que jamás ha tenido un problema. Pero cuando se coaligó con Dolores Gorostiaga, pues dijo que no, que ya con usted nada, porque usted era un estirado y que no había manera de... Bueno, yo he escuchado y he leído muchas declaraciones del señor Revilla donde me ponía por las nubes cuando era vicepresidente. Eso, sí. Realmente... yo no he hecho tanto la culpa al señor Revilla de hacer lo que hizo, sino que a quien realmente se le ha hecho es es decir, yo creo que quien ganó las elecciones con claridad fue el Partido Popular. Eso está claro. Con una distancia muy grande sobre eso está ahí. Sobre el segundo. El segundo fue el PSOE y tercero el PRC. Se incumplió lo que he dicho. Esa frase tan contundente de Dolores Gorostiaga a todos los ciudadanos de Cantabria, de decir, la presidencia no es negociable. Bueno, la presidencia no fue negociable hasta que se cerraron las urnas. Por lo tanto, yo a quien realmente me responsabilizo, porque no hay que olvidar que hicieron presidente a la tercera fuerza política, quien encabezaba la tercera lista, ¿no? Y yo creo que es un error político, y de hecho después se ha podido contrastar que fue un error político, porque se han convertido ellos mismos en la tercera fuerza política a nivel regional. Y vuelvo casi al comienzo. Es importante, en las cuestiones esenciales, respetar a los ciudadanos, cumplir las promesas ante los ciudadanos, y también diría que es importante, y creo que con el tiempo todas las fuerzas políticas nos vamos a convencer. Ya se están dando algún pasos en los niveles municipales con la propuesta de reforma de la ley electoral. El respeto a las listas más votadas, sobre todo cuando hay tanta diferencia entre el primero y el segundo, y sobre todo cuando no hay una explicación clara ante los ciudadanos de decir, bueno, en caso de que no gane el supuesto, el Partido Popular, vamos a formar gobierno el Partido Socialista y el Partido Regionalista. Si eso se explica con anterioridad, es aceptable que lo hagan. Si se oculta y se engaña a los ciudadanos, me parece que no lo es. Nos quedan 6 minutos, presidente, y yo no voy a desaprovechar la oportunidad de tenerle aquí ante los micrófonos de COPE Cantabria en este programa. Algo tuvo que haber que me encantaría que nos contase
la forma en que se rompió ese pacto. O sea, lo que trasciende a los ciudadanos es que pactaron con el PSOE y ustedes, algo tuvo que haber. ¿Qué ofrecimiento, qué le dijo el presidente Miguel Ángel Revilla, qué quería para que ustedes dijeran que no y se fuera con el Partido Socialista? Pues algo tiene. A ver. Pero vamos a ver, yo creo que está clarísimo lo que quería el señor Revilla. Yo quiero que lo diga usted. Pues la presidencia. O sea, a usted le dijo que... no, a mí no me dijo... eso es a lo que voy yo. No, a mí no me dijo... Eso es a lo que voy yo. A mí no me dijo nada. Pero lo que quería era la presidencia. Y claro, si hay un partido que está dispuesto a hacer presidente a quien lidera la tercera fuerza política en apoyos electorales... Pues, pero yo recuerdo que ustedes se cansaron de decir durante la campaña que el pacto entre el PSOE y el PRC estaba hecho. Sí, pero la gente no se lo creía. Y les voy a contar una anécdota curiosísima, pero curiosísima, porque yo no sé si recordarán que después de las elecciones, pues bueno, hay una gran expectación en torno, como es lógico, como no había mayoría absoluta por parte de ningún partido, pues a ver si iba a formar gobierno, y había el run ese del posible pacto entre el Partido Socialista y Miguel Ángel Revilla. Entonces, yo recuerdo que en un momento determinado, pues unas horas antes de hacerse público el pacto entre el Partido Regionalista y el Partido Socialista, que hizo presidente a Miguel Ángel Revilla, y convocó una rueda de prensa y digo, el pacto está hecho. Y hacen presidente al señor Miguel Ángel Revilla. Pues bien, sus compañeros que asistían a esa rueda de prensa no se lo creían y se pensaban que era una estrategia del Partido Popular en la negociación de los pactos de gobierno para continuar una legislatura más. Hasta ahí llegaba, digamos, el escepticismo en cuanto a un posible, ante esa posibilidad, ¿no?, de que el Partido Socialista fuese capaz de hacer presidente. Hoy es el día, insisto, en donde nuestro actual presidente Miguel Ángel Revilla habla loas y parabienes en torno a su persona. ¿Usted le perdona esa mentira cuando le juró por sus hijos que iba a pactar con el Partido Popular? Mire, yo no tengo que perdonar nada. En política y en la vida, cada uno responsable de sus propios actos, ¿no? Yo creo que es más importante una cuestión, no que incumpliese una promesa o una afirmación que me hizo. Yo creo que lo importante es que realmente traicionó un proyecto que funcionaba muy bien para Cantabria y que representaba a la inmensa mayoría de la población cántabra. Hay que tener en cuenta cómo durante esa segunda etapa Cantabria creció muy por encima de la media española. Se llegaron a crear en las dos legislaturas 50.000 puestos de trabajo. Realmente el desarrollo de esta comunidad cambió totalmente la comunidad. Se desarrollaron todas grandes obras de infraestructura pendientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya no es una cuestión personal, es una cuestión que afecta a los ciudadanos, que afecta al pueblo de Cantabria. Y siempre pensé que hubiese sido mejor para esta comunidad autónoma un pacto, una coalición entre el Partido Regionalista y el Partido Popular, que no los gobiernos que hemos tenido después, que no han sido desde mi punto de vista, que no han sido tan positivos ni mucho menos para los intereses de este país. Presidente, hablando un poquito a ver que era muy cursi y volverán las oscuras golondrinas, ¿cree usted que habrá una nueva oportunidad si, llegado el caso, no hubiera mayoría absoluta por parte de alguna de las formaciones que volviera un pacto entre el PP y el... Bueno, ¿y por qué no puede haber mayoría absoluta? No, yo he dicho... Ya, claro. Quiero decir que... llegado el caso. Mire, el Partido Popular es una formación política muy fuerte. Y lo ha demostrado, se demostró en las últimas elecciones generales aquí en Cantabria, en unas circunstancias realmente difíciles en las que, bueno, pues el presidente del gobierno toma partido de una forma absolutamente, no sé qué calificativo utilizar, a favor del Partido Socialista, y aún así sacamos más del 50% de los votos. Por lo tanto, yo no descarto que en el futuro el Partido Popular pueda sacar mayoría absoluta. Y respecto de pactos, pues basta echar una ojeada, revisar las hemerotecas, los diarios de sesiones y ver lo que se dijeron los actuales socios de gobierno en un momento determinado para comprobar
que por lo mucho que se diga hoy, mañana ellos pueden pactar con quien les interese. Presidente José Joaquín Martínez Sieso, muchísimas gracias por tener esta conversación tan amable, tan cordial, tan cercana. Espero, le voy a decir una cosa, que no se enfade, me gusta más el José Joaquín Martínez Sieso del 2009, por lo menos más cercano, que el José Joaquín Martínez Sieso allá del año 95. Sé que no se enfade conmigo, pero bueno, yo le veo más cercano. Yo he comenzado diciendo que cercano. No creo que haya cambiado. Lo que sí, te cambia un poco tu carácter. Yo no tengo la responsabilidad que tenía cuando era presidente de gobierno. Sí. El hecho de tener esa responsabilidad pues te hace comportarte de otra forma, ¿no? Pero por cuestión de cercanía, no se preocupe usted, que yo siempre soy así, he sido así y pretendo continuar siendo así. Bueno, enhorabuena por esa distinción que le van a dar en el Congreso. Pues muchas gracias, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión y la experiencia de ser vicepresidente del Congreso y tener la oportunidad en algún caso de dirigir los debates en el Congreso pues ha sido una gran experiencia política. Muy bien, presidente, muy amable, insisto, muchísimas gracias. Recordar a nuestros oyentes que esta entrevista la hemos efectuado esta mañana porque el presidente a esta hora, cuando salga el programa de la Víspera, tiene que estar en Madrid, en otras dedicaciones y que nada más, que mañana estaremos en Astillero realizando este programa y que el próximo martes estará Miguel Ángel Revilla, actual presidente del Gobierno de Cantabria. Señor Sieso. Pues muchas gracias a usted por permitirme estar aquí delante de estos micrófonos, que ha sido muy agradable para mí. Y también muchas gracias, y aprovecho esta oportunidad para dar muchas gracias al pueblo de Cantabria, porque por encima de las diferencias políticas o las opiniones políticas de cada cual, me sigue demostrando un respeto y un cariño que es para estar siempre eternamente agradecido. Gracias.